Bueno, vamos a empezar a grabar. Cualquier cosa los chicos lo verán después el principio. Ahí empezamos. Sí. Bueno, disculpen, pero la verdad que pensaba llegar a tiempo. Antes que empezáramos a trabajar con la Fer, les quería contar que había un error en lo que resolví el otro día, ¿sí? Del curso, 2 personas me dijeron, profe, esto no estará mal. El resto cerró la carpeta y era la sombra, es a la altura, la sombra de Martín era a la altura de Martín, como la sombra de la montaña es a la altura de la montaña. Yo no sé si lo habré tomado mal o habré puesto mal las cuentas, que dije 3,92, como se dice así, pero el resultado real, la altura de la montaña es 4,92, y es lógico, porque no puede ser menor que la sombra, si la altura de Martín es mayor que la sombra, entonces la altura de la montaña tiene que ser mayor que la sombra de la montaña. ¿Sí? Acá eso te llama fe de ratas en algún libro. Alguien arregla lo que se equivocó. ¿Estamos? Bien. Entonces, quedó firme para todos que hay que mirar también la proporción. Si es si es mayor la altura que la sombra, la montaña tiene que ser. Ahí nos podemos dar cuenta a veces si nos equivocamos con alguna cuenta. Bueno, dicho esto, habíamos dejado por la mitad un ejercicio. ¿Se acuerdan? Teníamos que resolver que AM era MC como AB era ABO, porque el enunciado decía, era un triángulo ABC, la bisectriz de un ángulo divide al lado opuesto en 2 segmentos que forman proporción con respecto a los otros 2 lados. Pero como los teníamos ubicados en una forma en que no podíamos resolverlo, porque nosotros vimos que lo que nos ayudaba para esto era tales, ¿sí? Entonces, este último segmentito no lo pusimos, lo consideramos en la tesis, pero dijimos, no, vamos a trazar todas paralelas para ver si podemos tener paralelas y 2 transversales, y entonces ahí sí vamos a decir que AM es AMC como AB es ABO. Ahí tenemos un tales directo, ¿sí? O una proyección paralela, como lo quieran ver. ¿Estamos? Entonces me quedó esta proporción. Entre esta proporción y esta, la única diferencia es BC y BO. De alguna manera hay que lograr que BC y BO sean congruentes. Eso ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Bien. ¿Vos? A mí, bien, todo bien. Bien. Se me ocurrió algo. Buenísimo. Tenemos que demostrar que BC y BO son congruentes. Sí, Si lo señor. fuera, el triángulo CBO tendría que ser isósceles. Sería isósceles si esto fuera Sería correcto. isósceles, sí. Entonces, tenemos a su vez las paralelas CO y MB. Sí. Con lo cual podemos ayudarnos de alternos internos. ¿Cuáles? Correspondientes. Que vamos a tener... A ver, ¿alternos o correspondientes? Los dos. Ahí termino. Vamos a tener, para saber que sus isósceles, tendríamos que ver que el ángulo OCB va a ser alterno interno con CDM.
Bien, Y primero que, para saber que el triángulo CBO es isósceles, lo que tenemos que demostrar es que BCO es congruente con BOC. A eso vamos encaminados todos, ¿sí? Bien. Vos encontraste que BCO es congruente con MBC por ser alternos internos entre MB paralela a CO y transversal CB. Todo eso. exactamente. Exactamente. Y ¿Y por ahora? último vamos a tener que el ángulo COB es correspondiente con MBA. Con este. Bien. Entre paralelas. Entre MA, paralelas. MB Entonces, y CO y ICO, transversal BO. veo. Bien, hay que aclararlo, porque mira, antes la transversal, las paralelas eran las mismas, pero la transversal es esta, y ahora es esta. Me ha pasado corregir ejercicios que me ponen ángulos de este tipo y siempre ponen las mismas paralelas y la misma transversal. Saben que hay que ponerlo, pero no importa cuál. Ponen algo. Entonces es importante que lo aclaren. Estamos... Y Dale. sabíamos que es por el enunciado que MB era bisectriz. Sí, Entonces, si es bisectriz y esos dos ángulos van a ser iguales, entonces el triángulo CBO es isósceles. bien, perfecto. Al ser bisectriz, estos dos ángulos son congruentes, este es congruente con este es congruente con este, por lo tanto, por propiedad transitiva de la congruencia, BCO es congruente con BOC, y este triángulo es isósceles. Entonces, ya sabiendo que BO es congruente con BC, podemos reemplazar en la proporción y no hay ningún problema. ¿Está? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien no pudo resolverlo? ¿A todos les dio igual? ¿Encontraron los mismos ángulos? No toqué el tema desde el viernes. Yo lo hice distinto, profe. A Yo ver, tracé una paralela a AC, por el que pase por el punto O, y una paralela a CO, que pase por el punto A. sí, Y ahí hice lo mismo en Tales, espera un con minuto, el... Pero por ahí, como, bueno. porque si no lo achico y esto me molesta. Ahí, ¿hiciste lo mismo en Bueno, marqué Tales? todos los puntos, y Sí, hice lo sí. mismo en Tales, que era que AM sobre MC era igual a AB sobre BO, pero con el otro lado. Con el lado que no están marcados los puntos, por eso no le digo los puntos. Bueno, espera que le ponemos. Cualquier cosa le pongo. B, Sí. B. Bien, ¿y? Y bueno, ahí llegué a esa proporción, y también marqué que AC era paralela, e igual y congruente a DO, y puse que AD era Sí, es un era paralelogramo. congruente, exactamente. Entonces, eh, si AM sobre MC es igual y congruente es igual a AD sobre BO, análogamente es lo otro, o sea, el otro lado, que le acabo de decir todos los puntos. Entonces, por lo tanto, me da que B es punto medio del paralelogramo. Punto medio del paralelogramo no, punto medio El de punto la medio diagonal. de De las la diagonales del diagonal. paralelogramo, y bueno, y me da que es congruente. Me da que que CB es igual y congruente a BO. Esta no es una diagonal del paralelogramo. Bueno, entonces estaba mal, profe.
Si hubiera sido un rectángulo, sí, porque las diagonales eran congruentes y esto sería punto medio. Pero mira, acá no me da igual. Te puede haber dado de casualidad. Pero acá no se cumple eso que vos me decís, porque vos me estás diciendo que B era punto medio de AO y no es punto medio de AO. ¿Lo ves acá? Sí, obvio, profe. No podíamos llegar por ese lado. Bueno. Bueno. Está bien. Bueno, por el otro sí salían. Bueno, con ¿Hay esto... otra forma? No, que yo sepa, no, si la encuentran, me dicen y la miramos como vimos recién esta. No, porque yo la pensé un montón porque estaba tratando de ver tales, meter tales, cómo hacer con tales. No sé. Pero tales lo habíamos visto antes, lo vimos el viernes antes de lo que quedaba era demostrar que BO era congruente con BC, nada más. Ya tales lo habíamos hecho el viernes, a último momento. Bien. Vamos a dejar acá con estos tipos de problemas, vamos a empezar con homotesis y después vamos a volver seguramente a las congruencias, a las proporciones, a todo eso. Si podemos, después hacemos... Clara Rodríguez López. Sí, que hacemos esto que se cumple para la bisectriz interior, se cumple también para la bisectriz exterior. ¿Sí? Así que después lo hacemos. Ahora vamos a empezar con tema nuevo. Dividimos el segmento en 3 partes y después tomamos 5 tercios y todo eso lo hicimos la clase pasada, ¿no? Sí. Sí, lo hicimos. Bueno, porque quizás lo podamos utilizar para acá. ¿Se acuerdan la definición de movimiento? Ya corregí todos los trabajos de movimientos que me mandaron, los voy a entregar después que el resto me entregue todo, ¿sí? Una vez que tenga todos, devuelvo todos. Pero los que me mandaron ya están todos corregidos. Así que espero ansiosamente los que faltan. Definición de movimiento. Una transformación geométrica. Bien. ¿Para qué la profe lo señaló ahí, no? Es una transformación geométrica puntual y biyectiva. ¿Sí? Entonces, ¿una homotesia podría ser un movimiento? No, porque el movimiento tenía una particularidad muy importante que es mantiene la congruencia. Las figuras transformadas por un movimiento son congruentes. Las figuras transformadas por una homotesia no necesariamente. ¿Estamos? Hay que diferenciar. Pero esto también es una transformación geométrica punto a punto. Cada punto de un segmento va a tener su transformado. También para una homotesia vamos a necesitar un centro como necesitamos para una simetría central o para un giro. ¿Sí? Vamos a tener un punto cualquiera, que va a ser el centro O, y vamos a transformar otro punto, ¿sí? Mediante una razón, que vamos a llamar la razón de homotesia, y, por ejemplo, voy a transformar el punto P, por lo tanto, vamos a hacer un ejemplo chiquito con razón 2, ¿sí? Voy a tener un punto O, que va a ser el centro de la homotesia. Voy a considerar un punto P cualquiera en el plano. Y voy a trazar de O hacia P una semirrecta, y lo que tengo que hacer es un transformado de OP, que voy a llamar OP',
de tal manera que la medida, si hago una razón entre la medida de la imagen y la medida del segmento original, me va a dar la razón de la homotesia. Esto quiere decir que yo necesito obtener un segmento OP' que sea el doble de OP. Eso es lo que voy a construir desde acá. Tengo O, tengo P, y si voy a hacer un segmento que sea el doble de OP, P' va a estar ubicado ahí. ¿Sí? A ver, esto va a ser OP, y esto va a ser OP'. Esto es OP, y este segmento va a ser el transformado por la homotesia del centro O y razón 2, va a ser el doble de este que era el original. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Se entendió? Bien. Entonces, lo que yo hago cuando hago esta razón es divido las medidas, no divido segmentos, divido las medidas de los segmentos. Por eso la razón me da un número. Supongamos que esto mide 2, esto va a medir 4. O esto mide 3, esto va a medir 6. Acá yo estoy haciendo que la razón de 6 a 3 va a ser 2. ¿Sí? Bien. Si la razón en este caso es un número positivo. Acá, si ven en el enunciado, no puede ser 0, porque yo no puedo dividir dos medidas de segmento y que me dé 0. Si no, tendría un segmento nulo y para cualquier segmento, entonces no voy a mantener una proporción. No se puede dar. Así que vamos a caracterizar con que dados un punto O y un número real K distinto de 0, ¿sí? Vamos a llamar homotesia de centro O y razón K a la transformación que asigna al punto P un punto P'. De tal manera que si yo tengo que encontrar el valor de OP', va a ser igual a 2 por OP. Si lo pongo así, ustedes lo entienden. Hice solamente un pasaje de términos. ¿Está? Bien. Ahora lo que dice las condiciones de la definición de homotesia. Cuando yo pregunto definición de homotesia, es una transformación que se basa en un centro y una razón, ¿sí? O lo explican, o lo dibujan. Bien. Acá aclara que si la razón es positiva, si el K es mayor que 0, el punto P' va a estar en la semirrecta OP. Pero si el O es negativo, perdón, la razón es negativa, el punto P' va a estar en la semirrecta opuesta a la semirrecta OP. Bien, yo tengo el segmento OP y tengo que hacer una homotesia con razón menos 2 de ese segmento. ¿Sí? No lo veo. Entonces lo tengo que hacer en sentido opuesto. La condición me dice, la definición me dice que si la razón es negativa voy en la semirrecta opuesta a OP. Mi pregunta es, ¿P' va a estar en el primer punto o en el segundo punto? En el segundo. En el segundo. P' va a estar en el segundo punto. ¿Sí?
porque yo tengo que hacer un segmento que sea el doble del que yo les había dado al principio. ¿Está? Bien, esto sería OP' sobre OP me va a dar menos 2, pero yo no puedo tener una razón negativa. Entonces, o sea, un cociente entre dos medidas que me dé negativo. Porque si son medidas de segmento, las dos, OP, la medida de OP' va a ser positiva, la medida de OP va a ser positiva, entonces tengo que ponerle las rayitas de módulo, ¿sí? Porque la razón va a ser menos 2, porque el menos me indica el sentido de la semirrecta, pero el 2 me indica la magnitud del segmento que vamos a tener por imagen. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Y el resto? ¿Vamos bien o vamos perdidos? Sí, profe. Bien. Bien, bueno. A ver. Vamos a hacer ahora una homotesia de un triángulo, ¿sí? Con el triángulo ABC, con centro en C. Por ahora vamos a dejar razón 2. A ver. Si acá yo les hubiera puesto razón 1/2, ¿a dónde iba a estar P'? En la mitad. P. A la derecha sería. Ah, 1/2. Sí. ¿Dónde va a estar P'? Si yo digo 1/2 de OP, A la mitad entre O y P. entre la mitad entre O y P, el punto medio de OP. Bien. Bien, yo tengo que hacer una homotesia con centro en C, razón 2 positiva. El punto C, ¿dónde me va a quedar para hacer la transformación? En el lugar. En el lugar, el punto O, que es el centro de la homotesia, siempre va a quedar en el mismo lugar. Bien, entonces yo voy a usar este punto C como centro y voy a hacer el punto A, la imagen del punto A por la homotesia. ¿Cómo tendríamos que trazarla? Si tenemos que seguir el mismo procedimiento que seguimos acá. Se puede hacer con el compás, poniendo como centro AC, radio CA. Y eso, o sea, hacer, y después otra con centro en A. ¿Y a dónde pongo A'? Habría que hacer la semirrecta primero. Ah, bueno, entonces primero hacemos la semirrecta. Bien. La semirrecta con origen en C, que pase por A. Y ahora sí, a la misma distancia, en este caso que es 2, podemos hacer que a la misma distancia que está C de A, va a estar A'. ¿Sí? Bien, oculto esta. ¿Y con B entonces? Lo mismo, pero con la semirrecta.
Bien. Y ahora me quedó el A', B', C', que va a ser el triángulo que lo obtuvimos por allá, al aplicar la homotesia. ¿Sí? Bien. Podríamos haber hecho la homotesia de una recta. ¿Sí? Supongamos que AB hubiese sido una recta, ¿sí? Con una homotesia con centro en C, yo elijo estos dos puntos, hago la homotesia y voy a obtener otra recta. ¿Cómo me van a quedar las rectas transformadas por una homotesia? Paralelas. Paralelas. El paralelismo es otra propiedad de la homotesia, ¿sí? Siempre las rectas que se transforman por una homotesia van a ser paralelas. Eso lo tenemos que tener en cuenta, lo mismo que hicieron para analizar lo que obtuvieron en los movimientos. Bien. Estos dos triángulos ya vamos a ver que, van a tener todos los lados paralelos. En este caso, B1, C, B son coincidentes, y acá A1, B1, AB van a ser incluidos en rectas paralelas. La razón que existe entre BC y B1C, a ver si lo hago así, la razón que existe entre este lado del triangulito chiquito y este lado del triángulo grande, digamos que esta es 2, habíamos dicho que hicimos razón 2, entonces B1C sobre BC me va a dar 2. A1C sobre AC me va a dar 2, porque lo hicimos así. Y se va a cumplir que B1A1 sobre BA también va a tener razón 2. ¿Sí? Los lados van a ser de estos triángulos todos proporcionales. Todos van a tener, con la razón de sus medidas, la misma razón. ¿Sí? Eso se cumple y lo estuvimos usando en el ejercicio de la montaña. Porque hacíamos altura por sombra, en eso lo estábamos haciendo. ¿Queda? ¿O hay duda, Fer? ¿Sí? ¿No me crees que B1A1 es el doble de BA? Sí, profe, ¿por qué no? No sé. Si no, a ver, lo Se medimos. nota mucho. ¿Se nota mucho? Que no tengo dudas. Sí, por la cara. 604, 302. Se mantiene la razón, ¿sí? La razón de los lados. Bien, vamos a seguir un poquito con el apunte. Esto lo vamos a ver con algún ejercicio. Si la razón es igual a 1, ¿sí? A ver, antes que se me termine, acá hay unas actividades, ¿sí? Esto es lo que acabamos de hacer recién, pero en vez de hacerlo
ABC con centro en C, este está hecho en OPQ con centro en P y razón 3. O sea que todavía les va a quedar más grande el transformado. Y después, lo que pueden hacer también, si quieren, para practicar, es tomar un paralelogramo con centro en la intersección de las diagonales y empezar a aplicar distintas razones, ¿sí? Ahora vamos a analizar qué pasa con la razón cuando es de razón 1. ¿Sí? Yo tengo un segmento y hago una homotesia. Con centro en A y razón 1. A va a quedar en el mismo lugar, va a ser un punto doble, un punto unido, y B, prima, ¿dónde va a quedar? En el mismo lugar. En el Que B. mismo lugar, porque B' me va a quedar, razón va a tener la misma medida que AB porque la razón es 1. Ahora yo quiero hacer de razón menos 1. Voy a trazar la semirrecta, ¿sí? Voy a hacer una homotesia con centro en A, del segmento AB, razón menos 1. ¿Me queda igual? No, va a quedar sobre el... Para el otro Opuesta. lado. Me va a quedar en la semirrecta opuesta. Bueno, perdón. ¿Sí? En la semirrecta opuesta. ¿Y dónde? ¿Dónde voy a poner B'? A la misma distancia que está B Sí, el de A. centro en A y radio a ver. Igual que un axial. ¿Qué es un axial? En la central. Que la central. Me quedé pensando... perdón. Que el axial sería el plano, distinto plano, ¿no? Mica. Claro, me quedé pensando en el plano. Esto es lo mismo que una simetría... Vamos a ver, vamos a hacer un punto del plano. Esto va a ser lo mismo que una simetría central, porque si fuera a ver, yo tengo un punto acá, ¿sí? El punto M. Y voy a hacer la homotesia de M con el centro en A. Voy a tener que hacer en la semirrecta opuesta a M un punto que esté a la misma distancia. El punto me va a quedar acá. Entonces, si analizamos, ¿sí? Tengo un segmento de A a B, el plano me queda a la izquierda, de A a B', el plano me queda a la izquierda, conserva el sentido del plano, no es una simetría axial. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, la homotesia con centro y razón menos 1 es un caso particular y es una simetría central. Clarísimo, profe. Sos muy grosa, Mica. ¿Por qué? ¿Qué te dijo Mica? No, Mica la sacó enseguida que era una central. Ah, habrá leído el apunte. Mira qué mala que estoy. No, profe, no lo leí. Acá, porque yo no me di cuenta y lo había puesto y dije, lo voy a sacar antes de que pase, pero bueno. No, me imagino. Era una central. Podían ser las dos cosas. Si no analizamos el plano, podían ser las dos cosas. Bueno, si la razón es igual a 1, la homotesia es la identidad. Si la razón es igual a menos 1, es una simetría central. Si la razón es distinta de 1, o va a ser el único punto doble o unido.
dados dos puntos, A y B, y una homotesia de centro A, razón K, la recta que determinan A y B es paralela a la recta que determinan sus transformados en la homotesia. La homotesia conserva el paralelismo. ¿Sí? Si yo tengo que hacer el transformado de una recta por una homotesia, me va a dar otra homotesia. La homotesia conserva el orden, ¿sí? Lo mismo que los movimientos, el orden y el sentido de los puntos. Eso, si bien cada punto de un segmento, hoy me preguntaban por qué un segmento, si era más chico y transformado en otro más grande, le quedaban puntos sin unir. ¿Por qué decía yo que era biyectiva? Porque todos los puntos, a ver, si yo cuento la cantidad de puntos que tiene un segmento, es la misma cantidad de puntos que tiene otro más grande o más chico. Todos los segmentos tienen la misma cantidad de puntos. Sí, porque es como que si completáramos la recta real. ¿Sí? Vos entre dos puntos enteros tenés un racional, entre dos racionales tenés otro racional, entre dos reales tenés otro real, y entonces vas juntando, ¿sí? Entonces es un conjunto denso, y todos los puntos vas a encontrar infinitos puntos. Entonces, si yo tengo un segmento, el segmento AB tiene la misma cantidad de puntos que el segmento A'B'. Va a ser una función biyectiva. Bien. Y conserva el orden y todo el sentido de todos los puntos. Vamos a ver qué pasó con los ángulos de este transformado. ¿Sí? ¿Cómo son los ángulos entre estos dos triángulos? ¿Iguales? No. Entre ABC y A', B', A'B', C, sí. ¿Iguales? No. Yo te diría que el ángulo C es igual al ángulo C. Pero yo no te diría que el ángulo ABC es igual al ángulo A1, B1, C1, A1, B1, C. ¿Cómo lo llamamos estos ángulos? Son congruentes, no iguales, Mica. Bueno, profe, la idea estaba. La idea estaba, pero bueno. Acá está la diferencia. C es igual a sí mismo. B y B1 son congruentes, pero yo quiero saber por qué son congruentes. Disculpe, profe, ¿podría repetir? ¿Son correspondientes? ¿Por qué B1 y B son congruentes? Te silencié. Así de mala estoy hoy. Aileno y Jacqueline habían dicho que eran correspondientes. A Micaela la silencié, pobre, porque me dice todo y no los deja pensar. Bien, son correspondientes. Y A1 y B y A también son correspondientes. Bueno, los dejo acá. Así que vamos a retomar el viernes y seguimos, ¿sí? Si quieren hacer ejercicios. Fernando, ¿vos querés seguir ahora? Te abro un Zoom para vos. Mirá la cara. Un individual, profe, me vendría Dale. bárbaro. Te juro, no, yo no tengo problema. Yo ya ahora ya estoy tranquila en casa. Bien. Seguimos el viernes. Lo he hecho con otros cursos, así que si ustedes quieren, me piden y yo hago clase de consulta. Mica tiene una gana bárbara, profe. A Mica le corregí varias cosas en el trabajo de movimientos. Ya se lo voy a mandar. No me diga, profe. Sí. Le arruinó la semana, profe. Pero está